Sí, acá. Siéntese adelante, por favor, siéntese. Bien, bien. Ah, como que es suyo esto. ¿Cómo está? ¿Qué problema tenemos? Porque, digamos, no nos ponemos de acuerdo en nada los argentinos ya. O sea que Discutimos... estás igual que la última vez que vine. Sí, sí, y que como arranqué el programa... Pará, buscá lo de Valle el otro día, lo del uruguayo, que quiero compartirlo con vos. ¿Cómo no? Porque me... Tuteo, disculpame. Por supuesto, Me interesa por mucho supuesto. tu punto de vista. El ser humano ya cuando nace, uno se siente estafado ya desde que es chico. ¿Por qué? Pienso mucho en tu libro Locos de Dios. Y porque un poco la vida te va dando cuenta que te estafaron de chico, que te han mentido. ¿No te parece muy tanguera la Sí, un visión? poco, un poco. Pero la religión nos propone cosas que después sabemos que no está a la altura. De ahí para empezar. Claro, pero no es el único punto de vista el de la religión. Tenés también el de una educación que sin ser religiosa puede ser solidaria, puede aspirar a la idea de que la existencia, mucho más que un camino de realizaciones previsibles, es un camino de esfuerzos dignos, que no se deben medir solamente por sus resultados, sino fundamentalmente por el valor ético de la insistencia en lograr una conciliación entre ética y política, por ejemplo. Ética y política son como decir, voy a unir un poco el agua y el aceite. Si las querés Sí. unir, indudablemente vas a fracasar. Pero la función de la ética es recordarle a la política que el poder no puede estar sobre la ley. No quiere decir eso que las cosas vayan a ser como la ética pide, pero sí el recordarle esto a la política sirve para mostrar que la política puede tener razón en parte, pero no el monopolio de la razón. Toda la razón no. Cuando decimos que la política agota el campo de la realidad, ignoramos lo que es el hombre. El hombre es la realidad que le toca vivir, más las aspiraciones que necesita tener. Sí, nosotros somos mucho más que eso, pues somos frustración caminando también. Quiero demostrarte algo, quiero poner un material que tiene 15 años, tiene esto. 17. 2002, un poquito más. Esto lo decía un expresidente uruguayo acerca de los argentinos. Mirá la radiografía que hace, esto pasó hace más de 15 años, mirá. Más argentino, una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Como dijo el señor Barrio Nuevo, si nos dejamos robar 2 años, vamos a andar bien. Aún no compare la Argentina con el Uruguay, o usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina y de la realidad uruguaya. ¿Usted conoce la administración argentina? ¿Sabe cómo se manejan las cosas de la Argentina? ¿Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en la Argentina? Lo mismo durante 10 años donde el Fondo Monetario nos prestó la misma plata. Mire, señor, ¿sabe una cosa? O arregle su problema en la Argentina. Y no se meta con el Uruguay. Somos 2 países diferentes. Y su lío con el Fondo Monetario, arréglelo en la Argentina. Y si no quiere ir al Fondo Monetario, señor, no vaya. No hay nadie que lo obliga, ¿sabe? Ahora, si usted me viene a pedir plata a mí, yo se la voy a prestar con determinadas condiciones. Ahora, si a usted no le gustan mis condiciones, all right, let's do it. No es la primera vez que discutimos, presidente. Vas en Quebec, yo no sé si se acuerda. Y siempre discutimos con usted y usted es un gran macañador. En vez de mirar las cosas de su país en serio, la mira al revés. Es la tragedia de los argentinos. Los argentinos se pasan diciendo a ver quién es el culpable de no ayudarnos. Y no se dan cuenta que tienen que ayudarse a sí mismos. Y no se dan cuenta que el idioma que hablan no existe más en el mundo. Una sola pregunta le quiero hacer. No hay más en el mundo el idioma que hablan. Una sola pregunta más le quiero hacer. Usted le plantea esto a Duvalde, yo estoy de acuerdo con... Pero ¿cómo le voy a plantear a Duhalde nada, querido? No le puedo plantear a Duhalde nada. No tiene fuerza política, no tiene respaldo, no sabe a dónde va. ¿Cómo le voy a plantear nada a Duhalde? ¿Lo voy a molestar a Duhalde con este tipo de planteo? Esto fue un escándalo en su momento, año 2002, imagínense Sí, lo que era la Argentina en 2002, Dualde que estaba haciendo lo que podía, y Valle en ese momento que dice esto, después se tuvo que disculpar, se armó un escándalo tremendo. Pero para mí dice muchas verdades. Una es que dice los argentinos discuten cosas que ya no existen en el mundo, como discuten viejo. Y otro es, los argentinos todo el tiempo piensan que alguien les tiene que venir a ayudar y a solucionar los problemas que son de ellos. ¿Estás de acuerdo? En A parte ver. sí. Yo le tengo mucho miedo a las generalizaciones. Por ejemplo, todos los hombres son iguales, las mujeres son lo mismo. Entonces, ese tipo de planteo esquiva los matices de las cosas. Y la complejidad de un problema está en sus matices, en lo que un problema tiene de matizado. Entonces, vos podés decir, sin duda alguna,
que hay una propensión fuerte en la política argentina para contraer hipotecas y no saldarlas. Por ejemplo, el siglo XX contrae una hipoteca con el XIX y no la salda el federalismo. El XX se despliega de tal manera que el XXI en verdad es un siglo al que cronológicamente entramos, pero cultural y en términos de desarrollo no entramos. Entonces, todos los argentinos no. La propensión de la política en la Argentina ha sido la corrupción. Pero no solo en la corrupción se agota el perfil de los argentinos, porque de hecho los argentinos han votado otras alternativas que las corruptas. Lo votaron a Alfonsín, lo votaron a Macri frente a lo que ocurría antes. Eso no quiere decir que los gobiernos que llegan son perfectos, pero revelan por parte de quienes los votan una necesidad de cambio. Entonces yo te diría, y lo traté de plantear en este libro mío, en Locos de Dios. Locos de Dios. Sí. Es un libro que trata de mostrar que el espíritu profético es fundamentalmente el de aquellos hombres que se dirigen a la dirigencia política para recordarles que están en deuda con la equidad, con la ley, con la solidaridad. No es que han vencido en el curso de la historia, pero su insistencia prueba que el hombre no agota su idiosincrasia. Estamos a la de Liliana, sí. Ay, perdón. No agota su idiosincrasia solamente en el delito. Increíble porque yo me preguntaba el otro día qué vamos a hacer con esto que nos pasa, digamos, con esta realidad que nos hemos topado. Un país que no, uno siente que no va hacia ningún lado y la corrupción que depura de un sistema político viejo. ¿Qué crees? ¿Cuál va a ser la salida de todo esto? ¿Para dónde crees que va a salir el pueblo? ¿Qué vamos a solucionar como sociedad? Estamos, creo que, viviendo un momento histórico de transición. ¿Hacia dónde? Sí, bueno, una transición es larga, porque es la transición de la cleptocracia y el delito moral hacia la tentativa de construir una república en el marco de la Constitución. Este esfuerzo no tiene asegurado su porvenir, pero sí tiene clara su dirección. Esto es lo que se quiere, salir de la cleptocracia e ingresar realmente a un terreno donde la república haga que la política se sujeta a la ley. ¿Se podrá lograr? ¿Lo lograremos? Yo no sé, intentémoslo. Porque la dignidad está en intentarlo y no en asegurar de antemano si se va a lograr o no. Mira, te quiero contar algo que te va a interesar, Santiago. En la época en que se buscaba esclarecer la muerte de Nisman, la gente en la calle nos preguntaba a algunos de nosotros, ¿usted cree que esto se va a resolver algún día? Yo creo que la pregunta, y eso lo decía porque era mi convicción, no era si se va a resolver, sino qué se estaba haciendo para que se resuelva. Es muy diferente la pregunta. Cuando yo pregunto si esto se va a resolver, me coloco en una posición de expectativa neutral. ¿Se arreglará? No creo que se arregle, o sí creo. Si yo digo qué se está haciendo para que se arregle, estoy poniendo el acento en el esfuerzo cívico para que la ley vuelva a tener la palabra. Eso se logró a medias, como todo es en una transición argentina, a medias. Pero la dirección creo yo que es correcta. Estamos yendo de la simplificación y la polarización a ideas muy ricas. Por ejemplo, construir un parlamento donde la oposición y el oficialismo aprendan a complementarse en la diferencia. Eso es democracia. Yo creo que sí, yo creo que eso es muy bueno. Creo que se está haciendo un gran esfuerzo para que la ley tome la palabra. Mucha gente dice, sí, pero estos jueces son los mismos que... Están haciéndolo. Nadie en este país puede reivindicar una proveniencia impoluta. ¿Y algún día nos gobernará alguien que esté libre de prontuarios? No de pecado de prontuarios. ¿Qué haremos para eso? ¿Qué vamos a hacer para lograrlo? Es la pregunta. Porque si vos te preguntás si algún día alguien lo vamos a hacer, ¿cómo podemos responder a esa pregunta si estamos nel mezzo del camino de nuestra vida? Aparte, los que no tienen prontuarios son los que menos votos sacan después. Eso es una paradoja también. Bueno, sí, pero mira, los vaivenes de la política argentina van a durar mucho tiempo. Lo importante es que entre gobiernos diferentes haya políticas de Estado compartidas.
Si logramos eso, un poco vamos a avanzar. Y más que un poco es difícil que avancemos ahora, porque necesitamos educación, que es una nueva idea de lo que es la responsabilidad cívica. ¿Cómo evaluás el momento, hablando de educación, de una educación pública en debate, con una universidad pública que está saliendo a la calle, con una educación pública a nivel primario y secundario que todo el tiempo está negociando cuestiones que tienen que ver con condiciones edilicias, con mejora de salarios y tantas cosas más, pero siempre el chico fuera del aula, no más allá de los debates que den los adultos? ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con los chicos Pero, por y supuesto, su derecho a la educación pública? Claro, se está sacrificando como una herramienta de negociación y especulación a los chicos. No cabe duda, en este momento los maestros tienen salarios muy bajos. La moneda de este país no existe. Los edificios están en crisis. ¿Qué es todo esto sino consecuencia de una convicción? Y es que la educación compromete el porvenir de la demagogia. Donde hay educación, la demagogia no va a prosperar. Y de hecho, tenemos una educación arrasada que es correlativa de una política Política de nefasta. turno, claro. Bien, entonces, Clientelismo, claro. larga tarea. Cuando Sarmiento quiso crear la escuela pública, no te imaginas la oposición que tuvo. Se consideraba que su proyecto era un proyecto que iba contra la posibilidad de que un padre dispusiera de sus hijos para trabajar. Llevó mucho tiempo. Tuvimos una escuela pública formidable. Lo más grande es que nosotros tenemos que volver a tener lo que tuvimos en muchos terrenos para poder hacer algo distinto de lo que se hizo en el pasado. Es otra visión de las cosas. Yo no soy optimista, soy esperanzado. Creo que hay matices de la realidad que indican que se está luchando para que las cosas cambien. Me dice, ¿usted es antiperonista? No soy antiperonista. Quiero un peronismo integrado al sistema, con sus convicciones, con sus valores, pero con una idea del bien común que se pueda compartir básicamente con el oficialismo. Si no, es guerra. Y la guerra es a matar. Y acá no queremos que nadie muera, ¿no? No, Yo creo sí, que más- no. y menos Yo por creo ideas. que no. Sí, esa época ya pasó. En este programa, en este momento, te están viendo muchos chicos, chiquitos. ¿Qué le dirías a un chico de 10, 11, 12 años? Un chico que tiene toda su vida por delante, que ya entiende algunas cuestiones, que sabe la realidad que está viviendo, que sabe cómo le están pasando sus padres, que por ahí no tiene la posibilidad de ir a un colegio todos los días. ¿Qué le dirías a ese chico cuando hablabas de esperanza? ¿Qué tiene que esperar? Yo creo que tendría que poder encontrar en su casa una posibilidad de porvenir. Si sus padres están atormentados o hipotecados por la necesidad de durar, que es la de comer a veces, todos los días, fatalmente ese chico no tiene posibilidades de tener padres, porque están todos ellos envueltos en una irrelevancia moral espantosa y material espantosa. En consecuencia, ¿qué es lo que uno puede decirle a esos chicos? A ellos, poco. A las dirigencias políticas, mucha. Responsabilizarlos porque hemos perdido niños. Y con los niños hemos perdido parte de nuestro porvenir también. La política es responsable por todo lo que dejó de hacer. Y la Argentina es un país que se demoró en el incumplimiento de la ley. Hoy estamos pagando el hecho de no ser una nación, sino un conglomerado. Ojalá algún día nosotros podamos sostenernos en este camino, gobierne el oficialismo, gobierne la oposición, que haya políticas comunes, donde uno pueda reconocerse centralmente. Pero ¿no te parece, Eusebio, que en un país con la pobreza que tenemos, con la poca inversión en educación, en infraestructura, en proyecto de país, se gaste plata en canteros y en carnavales y la gente no tiene cloaca, no tiene agua Claro potable? que es obsceno. Lo que yo te pregunto es qué estamos haciendo para evitar la obscenidad. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué hacemos para evitar la obscenidad? Por supuesto que es obsceno. La pobreza es obscena. La pobreza es obscena porque condena la inexistencia y a durar en el tiempo, no a vivir. Entonces hay que combatir contra eso. La política tiene una deuda con la moral. Algún día la va a saldar, hagamos fuerza para que la salde. O si no, no hagamos... Pero es por culpa de la ley eso. Es porque la ley se corrompe con la política y se pone al servicio de la política.
No se puede poner la ley al servicio de la política. La tiene que ponderar en el sentido de evaluarla y verificar si cumple con su deber primordial, que es la solidaridad y la equidad social. Y si no lo hace, pues entonces admitamos que todo lo que hace a las instituciones está corrompido. Y sin embargo, se está luchando contra eso. El otro día Julio Bárbaro habló de un frente que a él le gustaría formar, donde incluiría a diferentes pensadores, políticos, gente de la economía también, y lo nombró a usted. ¿Le gustaría formar parte de un frente político hacia el futuro? Por supuesto que sí, pero fijando muy bien cuál es nuestra función. ¿Y cuál es? Tenemos que llegar a determinarlo con claridad. La necesidad de vivir en un país cívicamente más digno no quiere decir que se tenga muy claro cuál es. Mi convicción primera, la fundamental, es que la ley tiene que sujetar al poder político. Esta es la primera. El poder político tiene que estar sujeto a la ley al precio que fuere y caiga quien caiga. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿pero usted cree que eso es posible en un país donde los jueces son corruptos? Claro que no con estos jueces. Pero ¿cómo salimos de este laberinto si no es poco a poco? Hay paciencia. ¿Y con el hambre qué hay? ¿Qué me va a decir? Bueno, hay que cubrir el hambre con el prebendarismo que haga falta, durante el tiempo que haga falta. Pero no hagas carnavales ni hagas canteros mientras tenés gente que tiene hambre. Muy bien, muy bien. Eso es el pan y circo de la política de parte siempre. de ese grupo al que se refiere Bárbaro No quiere hacer tiene carnavales. que denunciar implacablemente el carnaval. Lo tiene que denunciar. Una tarea fundamental de un grupo integrado por ciudadanos cabales es denunciar el delito de la inmoralidad en la conducta de los políticos, sea de donde fuere. Y esto ayuda a que la ciudadanía encuentre su voz, porque no toda la gente de este país se ha resignado a la decadencia. Qué linda frase esa, yo no me resigné. Qué linda frase. Santiago Koldov acaba de decir algo muy importante y guarden este material porque es lo que se viene. ¿Ustedes saben algo o no? Yo le quería preguntar Pero alguien, si pará, habló alguien con Macri pará. esto. Tengo muy buenos Yo tengo periodistas entendido acá. que es un club de pensamiento, A de ver. pensamiento Usted político, lo- una usina Sí. de pensamiento político y no de candidaturas, ¿no es cierto? Eso es lo que yo Sí. interpreté de lo que dijo Bárbaro respecto de la participación de No, sí, intelectuales, claro. referentes No de se trata pensamiento, de ¿no es cierto? candidaturas, Nada de claro. candidaturas, Claro. sino un Se espacio de trata, pensamiento. Justamente, el núcleo del civismo Otro cabal carta no es, abierta, pero no es la diferente. inscripción partidaria, es la reivindicación de los principios de la solidaridad y de la integridad. ¿Quién puede representar eso cabalmente? Cabalmente, lo que se dice de manera impoluta, nadie. Pero quien quiera hacerlo, debe hacerlo. Pero Debe Santiago, hacerlo. ustedes están en el club político, ¿cómo sería Yo no eso estoy en el diferente? club político, pero ¿No? conozco el club pero es político. como, digamos, un miembro afectivo del Club político es el nombre de un cabaret. No, Sí, es club un político, club de, sí. de Pensadores al que intelectuales asiste parecido. Sí, Fernández Julio. Mejide. Pero Un exactamente. beso, Graciela, que no puedo Por venir. eso, ¿cuál sería la Te mando un beso diferencia en grande. esta propuesta de Julio Bárbaro? Muy bien. Porque él no está en el club político. No, me él no está y yo supongo que aquello a lo que él aspira es justamente una agrupación que no esté integrada por gente que tiene inscripción partidaria, como sí ocurre en el club político. Que son más macristas, digamos. Claro. No sé si Cobadov. son más macristas, también hay gente que no es macrista, pero lo que quiero decir, está inscripta, muchos, otros no, en partido. Me parece razonable, porque la paradoja de Argentina es que necesita partidos para construir una república. Sin partido no hay democracia. Pero a la vez, si la inscripción de todos es en el orden partidario, la ideología sectorial puede mucho más a veces que el interés compartido. Y eso hay que evitar. Cobadov, ¿usted habló esto con Macri? Si hablé con Macri, hace mucho que no hablo con él, hablé No. cuando era intendente. ¿Recién ahí? ¿Nunca más lo volvió a llamar él? No, ¿El presidente no? No, tiene asesores. Yo no fui estrictamente un asesor, fui un interlocutor. Pero no creo que esté necesitando de hablar conmigo. Creo que sí es cierto que en su gobierno hay interlocutores con los que se puede conversar, sin que necesariamente sea el presidente. ¿Y qué te gustaría aportar, Santiago? Si alguien te pregunta, vos que sos una mente lúcida, ¿desde qué lugar y qué te gustaría aportar?
Bueno, a mí me interesa muchísimo recordarle al gobierno, para empezar por el gobierno, todo lo que significa la deuda que tiene con un mensaje claro al respecto de lo que son sus prioridades. ¿Cuáles son? Y que el presidente sí las haga conocer en forma, no digo constante, sistemática, pero periódica, mostrando qué logros hoy han sido posibles y qué deudas siguen siendo. El presidente dijo cosas para mí interesantes, novedosas. Por ejemplo, se equivocó. ¿Se puede admitir que un presidente se equivoque? Sí, se puede admitir, pero nadie lo elige para que se equivoque, sino para que acierte. Creo que este gobierno perdió 2 años, porque no tuvo el coraje, por los motivos que fuere, o la convicción metodológica necesaria para encarar las dificultades de una economía devastada con la radicalidad y seriedad necesaria. Ahora, la deuda primordial del gobierno, que yo le subrayaría una y otra vez, es que enfrente el desafío de conciliar la cobertura necesaria de quienes nada tienen con los proyectos de mediano y largo plazo que impliquen un cambio estructural en el país. Este es el desafío. Cómo atender a la demanda inmediata y cómo transformar medularmente a futuro el país. Este es el punto. Muchas gracias. Sí, a ver. Sí. Kovadlov, usted dijo que teníamos que procurar que la ley no esté al servicio de la política. Y estamos viviendo tiempos muy agitados en cuanto a la ley, a los tribunales, a la política y a las especulaciones, ¿no? Sobre qué operaciones hay detrás de lo que estamos viendo que sucede en los tribunales. ¿Usted cree que en este momento la ley está al servicio de la política o cree que es un proceso que se debe separar y que puede ser refundacional? Yo creo que sí, que es refundacional porque no responde a un complot. Esa es mi convicción. Creo que la ley tiene deudas consigo misma y necesita ella poner de manifiesto que es otra cosa que un cómplice del delito. Este es un motivo para que la ley trate de proceder con autonomía. ¿Cuál es la autonomía que yo veo? Y veo que también figuras del gobierno están involucradas en los reclamos de la ley. Y me parece muy bien que sea así. Al mismo tiempo tengo la impresión de que la magnitud de lo que hemos vivido en términos de un saqueo sistemático del Estado por parte del gobierno anterior, desde el año en que asumió el presidente Kirchner, es un fenómeno tan profundo y tan intenso y tan ramificado que la justicia necesita explicitarlo. Necesita explicitarlo. Es curioso porque cuando lo explicita es tan impresionante que parece falso. A fuerza de ser evidente parece falso. Yo creo que no es falso, creo que es cierto y que los hechos lo van demostrando, pero me parece a mí que todo lo que está pasando en torno al kirchnerismo es como el síntoma final de una tendencia espantosa de la política argentina a vivir fuera de la ley. Yo no me limitaría al presente. Cuando se habla de la no extensión de una ley de dominio, ¿no es cierto? Cuando se dice no, el pasado no, ya se está haciendo Dando por cómplice, hecho, claro, dando por hecho una que- vez más del sí. encubrimiento. Sí, la y creo que corporación eso política. está mal. Está Creo que- Santiago Kovadlov con nosotros, está presentando Locos de Dios. Ya estuvo por este libro con nosotros hace un tiempito. ¿Es bestseller ya? Si por bestseller se entiende agotar la primera Sí. edición, es cierto que pasó Wow. para mi perplejidad. Ya seguimos, Banco.